los ibones del Pirineo. Ibones, aunque hablaremos más concretamente, es la palabra que empleamos en Aragón para designar los lagos de origen glaciar que hay en las montañas. Y como vamos a hablar de los Pirineos, vamos a hablar de los procesos de formación de los Pirineos, pues también vamos a conocer un poco la historia climática y cómo los ibones están relacionados con el clima de los últimos miles, incluso millones de años, y también cómo son testigos del cambio global que se está produciendo a día de hoy. Vamos a contestar en este viaje a bastantes preguntas. Por un lado, yo entiendo que no todos estáis familiarizados con los Pirineos. Vamos a explicar algunas cuestiones acerca de cómo se formaron y en relación con la propia formación de los Pirineos, hablaremos también de cómo se originaron los ibones. Hablaremos más en detalle acerca de qué es un ibón, cuáles son sus características ambientales, por qué nos interesan desde el punto de vista de la investigación medioambiental, por qué estamos estudiando los ibones y cuál es la relación que tienen estos ibones pirenaicos con un producto químico que es tóxico y peligroso, que es el lindano, y para eso tendremos que hablar un poco del lindano. En cualquier momento, si os parece bien, me podéis preguntar. Yo cuando vaya pasando de tema a tema os preguntaré si estáis entendiendo todo, porque, bueno, pues aunque todos conocemos bien cuestiones de geología y geografía, pero entiendo que habrá cuestiones que puedan ser un poco lejanas para algunos de los participantes. Sin más, vamos a introducir lo que son los Pirineos. Los Pirineos están situados, voy a ver si puedo utilizar el puntero, yo creo que sí que se verá. Los Pirineos están situados en la parte norte de la península ibérica. La península ibérica, que como sabéis muy bien está formado por dos países. La mayor parte de la península ibérica es España y la parte, digamos, más occidental que da al Océano Atlántico es Portugal. Y los Pirineos, que es esta enorme cordillera a modo de cicatriz entre el resto de Europa, lo que es la placa europea y la placa ibérica, bueno, pues son el punto de unión de estas dos placas desde el punto de vista geológico. Y durante muchos siglos, durante prácticamente toda la historia de los distintos pueblos que han ocupado la península ibérica, ha sido una barrera natural que ha impedido, dificultado la invasión de distintos pueblos a la península ibérica, tanto en un sentido como en otro. Podemos recordar cuando Al-Ándalus avanzó sobre la península ibérica, se detuvo en los Pirineos. Cuando Carlomagno empezó a invadir la península ibérica, no llegó más allá de Zaragoza y tuvo que regresar de vuelta a Francia a través de Roncesvalles. Los propios ejércitos napoleónicos tuvieron problemas para atravesar los Pirineos. Siempre ha sido una barrera, una frontera natural entre el continente y la península ibérica. Pero ahora vamos a hablar un poco de cómo se forman los Pirineos. Y para eso es interesante que hablemos de una teoría que es el gran paradigma de la ciencia geológica, que es la tectónica de placas. Estoy seguro que todos ustedes conocen lo que es la tectónica de placas y yo les diría que es el último gran paradigma de las ciencias naturales, así como la biología tuvo su gran paradigma con Darwin y la teoría de la evolución. Las ciencias geológicas se basaron en la tectónica de placas para dar explicación a muchos fenómenos geológicos. Todo comienza con las investigaciones de un alemán, Alfred Lothar Wegener, que a principios del siglo XX ve cómo hay un encaje de los continentes y él habla de la deriva continental. Sin embargo, no es capaz de explicar un mecanismo por el cual estos continentes son capaces de moverse y la teoría suya queda abandonada hasta que
básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos norteamericanos como Harry Hammond Hess o canadienses como John Tuso Wilson o también Walter Jason Morgan, norteamericano, entre otros muchos, dieron forma a lo que es la tectónica de placas y que explica cómo se producen los movimientos de las distintas placas continentales a lo largo de la historia geológica. Los geólogos piensan que ha habido un total de 8 grandes reuniones de continentes y por lo tanto también 8 grandes dispersiones de placas continentales a lo largo de la historia del planeta. Y en concreto, la formación de los Pirineos tiene lugar en el último periodo de estos procesos de acercamiento y de disgregación de las placas continentales durante el Paleozoico. Estamos hablando de hace unos 380 millones de años en un proceso que se conoce como la orogenia hercínica, que es el momento en que las placas continentales comienzan a unirse unas con otras para formar un gran continente que recibió el nombre de Pangea. En ese momento se produce lo que fueron los primeros Pirineos, los Pirineos axiales o los Pirineos centrales. Posteriormente, en otra orogenia, la orogenia alpina, que se produce durante el Cenzoico hace unos 50 millones de años, es cuando se produce el levantamiento actual de los Pirineos que vemos hoy día. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna cuestión, algo que penséis que tenemos que aclarar? Vamos a ver algunos esquemas para tratar de entender un poco más cómo se produce este movimiento de los continentes. Por un lado, en el Cámbrico, a comienzos del Paleozoico, lo que tenemos, como decía antes, son distintos continentes y esta zona de aquí es donde se iban a levantar más adelante los Pirineos. En ese momento los Pirineos eran fondo marino. Cuando se produce el choque de los continentes prácticamente en la zona ecuatorial del planeta y se forma esta gran masa continental que se denomina Pangea, en ese momento se produce este proceso de compresión de los continentes y se produce la elevación de los Pirineos originales y además la extrusión de material magmático que da lugar a los granitos que hay en los Pirineos. Tengo aquí una muestra de granito, en inglés granite, que está tomada directamente de la zona axial del Pirineo. Estos granitos son muy importantes porque son muy impermeables y sobre estos suelos graníticos es donde se asientan los ibones. En suelos en los que hay mucha más permeabilidad, pues no se forman los lagos glaciares. Entonces podemos decir que los suelos graníticos que se forman en el Pirineo axial, en la zona central del Pirineo, donde están las mayores altitudes de toda la cordillera, es donde nos vamos a encontrar los Pirineos. Posteriormente, una vez que ya este gran continente Pangea empieza a disgregarse poco a poco, lo que tenemos es que los Pirineos comienzan a hundirse, comienzan a desaparecer y entonces tenemos procesos volcánicos y la formación de un gigantesco desierto rojo que también podemos encontrar, yo creo que lo vemos aquí bastante bien, rocas que son muy rojizas por la cantidad de hierro que contienen y que se corresponden al momento en el que estos primeros Pirineos se estaban separando hasta que más adelante se formaría un nuevo fondo marino. Esta orogenia hercínica, que como decía antes, supuso una enorme cicatriz, supuso una enorme cordillera prácticamente en la zona ecuatorial del planeta, a día de hoy nos encontramos los restos diseminados por todo el planeta. Los montes Apalaches en Estados Unidos son una cordillera antigua cuyo origen está en la orogenia hercínica.
los Pirineos, los montes de Atlas en Marruecos, los montes Urales en Rusia, la meseta de Mongolia. Todos estos son zonas en las que podemos encontrar estas rocas antiguas de la misma edad de los Pirineos que nos encontramos aquí. Seguimos avanzando en el tiempo y durante el Mesozoico, que es la época de los dinosaurios, no sucedió nada. Lo que sucedió es que el océano Atlántico se estaba abriendo, Europa y Norteamérica se estaban separando, por lo tanto, los Pirineos que se encontraban en esta posición de aquí fueron ocupados por un nuevo lecho marino que alcanzó bastante profundidad, hasta que en un momento dado apareció una falla, una gran grieta en el sustrato marino que permitió el movimiento de lo que entonces era la isla ibérica. En este momento no hay Pirineos y tenemos que esperar a la siguiente orogenia, al siguiente momento de acercamiento de los continentes para que vuelvan a elevarse los Pirineos. Aquí en este esquema vemos cómo, según se va separando el océano Atlántico, el Atlántico Norte, la isla ibérica se va moviendo y se va encajando entre el continente europeo y África, que África también se está separando de Sudamérica. En un momento dado, África se coloca en la posición en la que está actualmente y comienza a moverse hacia el norte. Y en ese sentido es cuando la placa ibérica es presionada contra la placa asiática y todo este océano que hay en medio comienza a apelotonarse, a plegarse para producir el último Pirineo, que es el Pirineo actual. Por eso, en el Pirineo más reciente nos encontramos rocas que son del fondo marino y estas pequeñas pelotitas que se ven aquí son fósiles de organismos marinos que aparecen en las montañas pirenaicas. Eso no significa, como algunas personas piensan, que el nivel del mar llegase hasta ahí. Significa que estas rocas que estaban en el lecho marino fueron elevadas por el proceso de la orogenia hasta alcanzar las altitudes actuales. El resultado es el que vemos aquí. Tenemos todos estos materiales, los materiales más antiguos ercínicos están en la zona axial, que es donde se alcanzan las mayores alturas con los granitos, y luego tenemos los materiales marinos en las zonas más distales. La placa ibérica, en este choque que se ha producido entre las dos placas, lo que es la placa de la península ibérica con la placa europea, se está metiendo, está subduciendo por debajo de Europa. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los geólogos, bueno, pues dentro de unos cuantos millones de años, Ushuaia Zaragoza estará en el sótano de Ushuaia y Francia, porque Francia estará por encima y Zaragoza estará por debajo. Pero también es interesante darse cuenta de que este proceso de levantamiento de los Pirineos ha tenido lugar a la vez que se producía la erosión de los Pirineos, es decir, el proceso de orogenia es siempre concomitante y se produce al mismo momento que la propia erosión. Los geólogos han estimado que la altura que podrían haber alcanzado los Pirineos si no hubiera habido esta erosión estaría en torno a los 6.500 metros, lo cual significa que son unas altitudes importantes. Todo este material que ha sido erosionado ha terminado por un lado en la depresión del Ebro y por otro lado en la depresión de Aquitania. ¿Qué es lo que viene después? Ya tenemos un mapamundi que podemos reconocer, los continentes están en sus posiciones y lo que vemos y nos llama la atención es la gran cantidad de hielo. Hace unos 30 millones de años comenzó a avanzar el hielo en todo el planeta. Y este avance del hielo, primero en la Antártida y posteriormente en el Polo Norte, tuvo su máximo apogeo hace unos 3 millones de años con los ciclos de glaciaciones. Esas glaciaciones afectaron sobre todo al hemisferio norte, que es donde están concentradas la mayor cantidad de tierras emergidas. Y lo que es importante es
tratar de entender cuál es el origen de estas glaciaciones. Hoy día tenemos la sensación de que todo lo explicamos a partir de los efectos antropogénicos, del efecto que tenemos los seres humanos sobre el clima, pero estamos hablando de hace 3 millones de años y hay que buscar causas naturales para estas fluctuaciones climáticas que obviamente se han venido produciendo siempre en la historia del planeta. Y la respuesta la tuvo un físico yugoslavo, Milutin Milankovic, que observó los distintos ciclos que se producen en la órbita de la Tierra con respecto al Sol, es decir, hay momentos en los que la Tierra tiene una órbita más circular y otros momentos en los que la Tierra tiene una órbita más elíptica. Luego también en el eje de inclinación que tiene la rotación de la Tierra, en algunos momentos está más tumbado, en otros momentos está más vertical, y luego en un movimiento que se conoce como el movimiento de precesión, que es al girar el propio eje, igual que las peonzas, hace un movimiento que hace que la Tierra se vaya ladeando en su órbita. Cada uno de estos movimientos tiene unos ciclos que son muy característicos. La precesión tiene unos ciclos más cortos, que pueden ser de entre 20 y 24.000 años. La oblicuidad del eje de rotación puede estar en torno a los 40.000 años. La excentricidad de la órbita terrestre pues puede oscilar entre 100.000 y 400.000 años. Y luego tenemos otro pulso importante, que son las variaciones de la radiación solar, que se produce aproximadamente un máximo y un mínimo cada 12 años. Si juntamos todos estos ciclos y vemos los momentos en los que hay máxima radiación en la Tierra y los que hay mínima radiación en la Tierra, obtenemos unas curvas que coinciden muy bien con los distintos estados de glaciación que se han producido en los últimos 3 millones de años. Esto es interesante porque conforme fueron avanzando los grandes casquetes de hielo, los grandes casquetes glaciares desde el Polo Norte hacia Europa, bueno, pues nos encontramos que el paisaje europeo estaba modificándose completamente por acción del hielo. Es importante reseñar que los glaciares de los Pirineos son los que se encuentran más al sur de todo el continente europeo. Y por lo tanto son unos glaciares muy especiales y que a día de hoy nos encontramos pues muy pocos restos de estos glaciares y que están en franco retroceso. ¿Qué es lo que sucede con el hielo cuando está avanzando por el terreno? Bueno, pues el hielo es un fluido muy denso que es capaz de modificar y de tornear la roca, de arrancar pedazos de roca que se incorporan a la propia masa de hielo y que entonces hacen como un gigantesco papel de lija que va modificando el paisaje. En esta modificación del paisaje, desde un paisaje montano original a un paisaje en el cual tenemos establecido una serie de glaciares, cuando se retiran los glaciares nos encontramos con que hay unos valles en U, hay una serie de picos que han sido modelados y tallados por acción de los glaciares, que se conocen como horns, cuernos, y luego también hay una serie de estructuras lacustres que nos podemos encontrar en todo el entorno de la montaña. Esto es fundamentalmente el proceso que ha dado lugar a la geografía, al paisaje que nos encontramos a día de hoy en los Pirineos, en la cordillera pirenaica, debido a los pulsos glaciares que se han producido durante el Pleistoceno. ¿Qué es lo que sucede cuando se retiran las masas glaciares? Bueno, pues conforme se va derritiendo el hielo, nos encontramos la formación de distintas estructuras lacustres, y todos estos lagos que van apareciendo sobre el terreno son lagos glaciares. ¿Piensan ustedes que los lagos glaciares son habituales? ¿Son de pequeño tamaño, de mucho tamaño? Bueno, pues
En principio, quizá podríamos pensar que los lagos glaciares están únicamente circunscritos a lugares de la alta montaña. Y sin embargo, eso no es así, y yo creo que todos los norteamericanos conocen bien pues lo que son los grandes lagos, ¿no? Los grandes lagos, que son las mayores masas de agua dulce que hay en el planeta, son lagos de origen glaciar y se formaron, al igual que los ibones, durante la última glaciación, en el momento en el que estaban avanzando desde el territorio canadiense las grandes lenguas de hielo hacia el territorio norteamericano. Esas lenguas de hielo iban excavando el territorio y posteriormente, conforme se fueron derritiendo y fueron retrocediendo de nuevo hacia el norte, dejaron estas oquedades, que era por donde habían avanzado las lenguas glaciares, formando los grandes lagos. Es decir, el poder del hielo a la hora de formar lagos es tremendo y es una de las grandes fuerzas que modifican el terreno y modifican el paisaje. Bueno, pues una vez que hemos hecho este recorrido a lo largo de lo que es la historia de los Pirineos, a lo largo de la formación y las glaciaciones, no sé si en este momento tienen alguna pregunta que piensen que podemos comentar, hay alguna curiosidad. Y si no, bueno, pues continuamos hablando. Vamos a ver exactamente lo que es un ibón. Un ibón es un lago de origen glaciar, un lago de alta montaña que se ha formado en un circo que es el punto donde se va acumulando la nieve y esa nieve se va compactando cada vez más, formando primero neviza en inglés creo que es fern, y más allá de la neviza se forma ya el hielo, y finalmente el hielo azul, que es el hielo que tiene menos de un 10% de burbujas de agua. En ese momento el hielo es una verdadera roca y lo que tenemos es un espesor de hielo con mucho peso, espesores que en el caso de las glaciaciones podían alcanzar más de kilómetro y medio en los circos glaciares, con lo cual todo ese peso, esa presión glaciostática, fractura la roca de los fondos de los circos y comienza a arrancar pedazos de roca que va formando lo que son las morrenas. Las morrenas son grandes masas de roca que van avanzando por el terreno arrastrados por el hielo y que, como digo, actúan como un papel de lija, limando y modificando el entorno geográfico a su paso. El hielo tiene una peculiaridad, una de sus muchas peculiaridades, porque el agua es un compuesto muy especial. Una de las peculiaridades del hielo es que tiene una capacidad adhesiva muy grande y de hecho yo creo que todos hemos probado alguna vez a sacar un cubito de hielo de la nevera, chuparlo en la lengua y vemos cómo la lengua se nos queda pegada al hielo. Bueno, pues ese mismo efecto que se produce por la fusión y congelación rápida de esa inicial capa de agua es lo que hace que el hielo sea capaz de hacer ese efecto de pinza, de plucking de los fragmentos de roca para arrastrar la roca fuera del circo glaciar, produciendo lo que en geología se conoce como cubetas de sobreexcavación glaciar. Esas cubetas, una vez que se ha retirado el hielo, la masa de hielo que formaba el glaciar, quedan rellenas con agua, que es lo que vemos aquí. Entonces, estos cuerpos lacustres, estos lagos, son los que en Aragón denominamos ibones. ¿Cuáles son las características típicas de estos lagos? Por un lado, debido a que el agua es un agua que es directamente de precipitación nival o de lluvia en verano, es un agua muy pura, es un agua que tiene muy pocas sales disueltas porque además prácticamente no ha corrido por la superficie y no ha tenido tiempo de disolver minerales, como sí sucede con las aguas que circulan durante mucho tiempo por las zonas fluviales. Esta es un agua muy pura, que tiene muy poca conductividad, que tiene un pH prácticamente neutro y que además
es muy pobre en nutrientes. Y esa pobreza en nutrientes, que podríamos pensar que es algo malo, es muy bueno para este tipo de ecosistemas, entre otras cosas porque, tal y como vemos aquí, la transparencia de las aguas de los ibones, que son ibones naturales, bueno, pues como pueden ver es muy grande. Creo que hay una pregunta. A ver, dicen, ¿cuál es un cambio fácil que podemos hacer todos para ayudar a proteger el medio ambiente? ¿Cómo le parece el nivel de seriedad y compromiso del... Yo creo, si les parece bien, estas son preguntas de mucho calado y que pueden dar para un debate y que podemos hablar después más tranquilamente, si les parece bien. Estábamos diciendo que las aguas de los ibones son unas aguas muy diluidas, son unas aguas que prácticamente no tienen carga mineral y que tienen muy pocos nutrientes, y que eso hace que los ecosistemas de los ibones estén muy especializados a este tipo de aguas tan características. Por otro lado, tal y como vemos aquí, son unas aguas que son densas y frías, y que en invierno, y esto es muy característico de los ibones, quedan tapadas por lo que se conoce como una banquisa, es decir, una cubierta de hielo, tal y como podemos ver aquí, y sin embargo en verano esa cubierta de hielo desaparece, con lo cual se produce una inversión de las temperaturas. En este caso tenemos las aguas menos densas, el hielo en la superficie, y las aguas más densas aquí, y en verano las aguas menos densas, que son las aguas calientes, las tenemos en superficie, y las aguas más densas, siempre alrededor de unos 4 grados centígrados, las tenemos en el fondo. En la siguiente imagen vemos el mismo ibón durante el invierno con su capa de nieve, un buceador, y vemos aquí el circo helado, y esto es a principios de la primavera, todavía hay parches de nieve en algún sitio, pero ya la banquisa ha desaparecido. Otra de las cuestiones interesantes es que hay dos momentos en el ciclo anual de los ibones, que son en verano y en invierno, en el cual las aguas están muy estratificadas. Como decía, en verano las aguas más calientes están en la superficie, las aguas más densas están en el fondo, y en invierno el hielo menos denso está en la superficie, y la práctica totalidad del agua que hay en el interior del ibón, bueno, pues está a unos 4 grados centígrados. Sin embargo, esa temperatura de 4 grados se homogeneiza tanto en primavera como en otoño, y entonces se produce la mezcla del agua, y eso sirve para oxigenar los fondos de los ibones. Podríamos decir que en verano y en invierno los ibones están aguantando la respiración y están consumiendo sus reservas de oxígeno, las aguas profundas, y en primavera y en otoño es cuando los ibones respiran y oxigenan toda la columna de agua. Esto hace que, como digo, bueno, pues el tipo de ecosistemas que nos encontramos en los ibones sean muy específicos de estos entornos, con muy pocos organismos, y los mayores depredadores que nos podemos encontrar en los ibones son los anfibios. Hay que mencionar que en aquellos ibones en los que aparecen peces, esos peces tenemos que asumir que son introducidos, son peces que los seres humanos han soltado en estos ibones para fomentar la pesca. ¿Por qué? Porque estos ibones no están conectados a la red hidrográfica por flujos de agua constantes, con lo cual los peces no pueden remontar hasta los ibones para desovar, con lo cual los ibones naturales no deberían tener nunca peces, y sí anfibios. Lo que ocurre es que cuando se introducen peces, los peces se alimentan de las larvas y de las huevas y de los renacuajos de los anfibios, y se produce un desequilibrio bastante importante en estos lagos. Bueno, pues aquí tenemos un ibón en el cual pues podemos ver todas las características que estaba mencionando antes, el circo, vemos aquí la cubeta de sobreexcavación glaciar, y esta cubeta que ha quedado rellena por el agua. Estamos hablando de ibones porque estamos en Aragón, y en Aragón, en el Pirineo aragonés, debido a todos los movimientos que han estado haciendo los glaciares
pirenaicos durante las últimas glaciaciones y en concreto en la última glaciación, pues ha dado lugar a que en el territorio del Pirineo Ostense haya una gran concentración de ibones. En total hay censados más de 200 ibones en todo el territorio aragonés que están concentrados en distintas zonas que están muy relacionadas con la tipología de roca que les comentaba antes, es decir, en aquellas zonas en las que hay más granitos vamos a tener más ibones, aquellas zonas en las que tenemos otras rocas más porosas como pueden ser las calizas o las areniscas, no vamos a tener ibones y lo que vamos a tener son infiltraciones y ríos subterráneos. De todos estos ibones, nosotros durante muchos años hemos estado estudiando unos cuantos, que son estos 6 que vemos aquí: el ibón de Baños, el ibón de Sabocos, Truchas, Escalar, Marboré y el Helado. Y ha sido una investigación, pues yo diría que muy pionera, porque cuando íbamos a estos ibones no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no teníamos ni cartas batimétricas, ni teníamos volumen de agua que almacenaban los ibones, no sabíamos, bueno, pues eso, cuál era la profundidad máxima, no sabíamos nada y teníamos que comenzar desde el principio. Eso para los investigadores es fascinante, significa que toda la información que se recoge pues, es de primera mano y tenemos que tratarla bien para poder obtener resultados que sean interesantes. El trabajo de campo es fundamental y muchas veces llegar a determinados ibones pues requiere mucho esfuerzo y sobre todo cuando se hacen muestreos de aguas y de sedimentos en invierno, pues tenemos que abrirnos paso a través de la banquisa, tenemos que quitar la nieve primero, luego tenemos que quitar el hielo y con equipos de buceo nos metemos en el interior de los ibones para tomar las muestras que necesitamos para hacer nuestras analíticas. Hemos recurrido a ayudas tanto del Ejército como de la Guardia Civil y nos han ayudado para realizar todos los muestreos, como digo, y además también, bueno, pues eso, muestreos de los sedimentos de los lagos para obtener distinta información química que nos interesaba. Obviamente sumergirse en este tipo de entornos pues, requiere un entrenamiento y un equipo especial para no sucumbir al frío que hace en estos lugares y sobre todo porque cuando uno está buceando bajo la banquisa, bueno pues por un lado tenemos una oscuridad bastante importante y por otro lado sabemos que solamente tenemos un punto de entrada y de salida y que si nos perdemos pues podemos tener un verdadero problema. Por eso siempre vamos amarrados con un cabo de seguridad que nos indica la entrada y la salida al punto de acceso. Como les comentaba, nuestra investigación ha sido bastante pionera, hemos tenido que diseñar nuestros propios aparatos para recoger las muestras de agua, hemos tenido que hacer ensayos para ver que funcionaban a distintas profundidades y a distintas presiones. Hemos tenido también que tomar muestras de sedimentos y estas muestras de sedimentos tienen que estar perfectamente orientadas para saber cuáles son los sedimentos más antiguos y cuáles son los sedimentos más recientes, porque de aquí podemos sacar también mucha información de todo lo que ha sucedido en el entorno en los últimos 10.000 años, que es el tiempo en el que los ibones han estado recibiendo sedimentos de los alrededores y aquí nos podemos encontrar polen que nos habla de la historia climática y la vegetación de los entornos lacustres en los cuales se ha producido esta sedimentación. Por lo tanto, el tomar las muestras con suficiente rigor es absolutamente necesario. Todo esto nos ha servido para detectar distintos tipos de impactos ambientales que hemos visto en distintos ibones que hemos estudiado. Desde el pisoteo que realiza el ganado tanto vacas como ovejas y cabras en las orillas de los ibones, este pisoteo hace que el sedimento de las orillas termine en el ibón, produciendo situaciones de eutrofia y de mala visibilidad. También las deposiciones del ganado favorecen la eutrofia, vertidos incontrolados de materia orgánica,
distintos tipos de residuos que hemos ido recogiendo cuando hemos hecho muestreos. Una vez que terminamos los muestreos, hacíamos limpiezas del fondo de los igones. Como he dicho antes, la presencia de peces indica que esos igones han sido de alguna manera modificados por la acción humana, por los pescadores, que lo que hacen es introducir alevines, peces de pequeño tamaño, para asegurarse meses después que van a tener truchas de buen tamaño para poder pescar. También la producción hidroeléctrica, el hacer presas de distinto tamaño, pues eso afecta a todo lo que es el ecosistema y el propio entorno del igual. Nos hemos encontrado también otros objetos realmente curiosos, no solamente bolsas y vasos de los excursionistas que en verano hacen un picnic a orillas de los igones y que nos los encontramos luego en el fondo, pero también nos hemos encontrado, bueno, pues bombas que no sabemos si son de la Guerra Civil Española o son producto de algunas maniobras militares que se han hecho en el entorno pirenaico, pero en cualquier caso nos ha preocupado bastante el encontrar este tipo de restos en el fondo de los igones. Y lo último, y ya vamos a entrar un poco en la recta final de la charla, es la presencia de determinados compuestos que a día de hoy sabemos que son muy peligrosos y que en concreto en algunos igones y en un igón en concreto que hemos estado estudiando más a fondo, pues nos ha llamado mucho la atención. Y en este caso es el lindano. El lindano es, tal y como dice aquí, es uno de los isómeros del hexaclorociclohexano, que es una molécula de síntesis. Esto significa que es una molécula que no existe en la naturaleza. Es una molécula que fue sintetizada y aislada a principios del siglo XX y que en un momento dado se descubrió que tenía propiedades insecticidas. Entonces, era tan buen insecticida que se decidió que había que utilizarlo y de hecho durante décadas se ha venido utilizando en todo el mundo y se ha estado fabricando en todo el mundo. Pero tal y como dice ahí, y esto he preferido ponerlo en inglés porque me parece que es una información un poquitín más técnica y yo creo que para seguir la charla es interesante. Solamente el isómero gamma es el que tiene estas propiedades insecticidas. Pero claro, ahora surge una duda. ¿Qué es un isómero? Bueno, pues un isómero o los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, que desde el punto de vista de los átomos que forman la red química son iguales, pero en cambio tienen diferente fórmula espacial. O lo que es lo mismo, los átomos están situados en distintas posiciones. Como estos enlaces y estas posiciones y la orientación de los distintos átomos forma estructuras moleculares diferentes, tienen propiedades diferentes o pueden tener propiedades diferentes. Y desde el punto de vista químico se considera que son compuestos completamente distintos unos y otros. En este caso, los HCH, todos tienen la misma fórmula, C6H6Cl6, tal y como vemos aquí, pero desde el punto de vista de su distribución espacial, pues son distintos los isómeros. Y únicamente es este isómero de aquí, el isómero gamma, el isómero que denominamos lindano, el que tiene propiedades insecticidas. Esto se descubrió más adelante, pero ya desde un primer momento, cuando se vio que los HCH tenían estas propiedades insecticidas, se empleaban todos los isómeros y se fumigaba con todos los isómeros, y estos isómeros, que son muy persistentes en la naturaleza, han dejado una marca que a día de hoy la podemos encontrar en todo el mundo. Nos podemos encontrar una marca de isómeros de HCH en la Antártida, en los océanos, en los bosques, en los seres vivos, que también absorbemos el HCH. De hecho, uno de los problemas que tiene el HCH es que puede producir malformaciones y puede producir problemas de cáncer y demás. Pero durante mucho tiempo se empleaba lo que se conoce como
HCH técnico, es decir, todos los isómeros eran fumigados para bueno, pues controlar plagas en zonas agrícolas y demás. ¿Cómo se obtiene el HCH? ¿Cómo se obtiene el lindano? Bueno, pues se toma una molécula de benceno, se toman moléculas de cloro, se bombardean con luz ultravioleta y entonces se produce una reacción química que provoca, bueno, pues la formación de todos los isómeros, es decir, es una reacción que denominaríamos a fuerza bruta, es una reacción que es lo más alejado que podemos considerar de la actual química verde, que es una química que lo que pretende es producir compuestos que sean sostenibles y que no dejen restos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, como digo, durante mucho tiempo este HCH técnico era el que se empleaba. Luego se vio que mediante su mezcla con metanol y un proceso de destilación se podía separar el lindano puro, el isómero gamma, del resto de los isómeros que eran simplemente tratados como residuos y descartados en vertederos en los cuales se iban acumulando miles de toneladas de lindano, como comentaremos. El lindano durante un tiempo, bueno, pues fue uno de los éxitos junto con el DDT, tanto para el tratamiento de plagas en agricultura, como para el control de insectos en el hogar, como incluso para realizar pues, talco insecticida perfumado para los bebés. Esto supone que durante muchísimo tiempo los seres humanos hemos estado sometidos a un efecto bastante negativo de todos estos isómeros que, como digo, son de síntesis, no existen en la naturaleza. Entonces, bueno, por casualidad, por serendipia, como se dice hoy en día, nos encontramos con que había trazas de lindano en uno de los ibones que habíamos estudiado. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues como digo, fue pura casualidad. Debido a que los ibones tienen unas aguas muy diluidas, un grupo químico de Barcelona nos pidió que les mandásemos unas muestras de agua para hacer unos blancos, para hacer unos test en sus máquinas de análisis químico y ver cuál era la precisión de medida que tenían. Y nos dijeron que si encontraban algún resto, alguna fracción analítica que les fuera curiosa, nos lo harían saber. Y efectivamente, en distintas analíticas que hicieron, se encontraron con esta firma de distintos isómeros de HCH. El más evidente, el más patente, es el isómero gamma, es decir, el lindano, y esto es debido a que durante muchas décadas se ha venido fumigando con lindano en todo el mundo y las corrientes aéreas, las corrientes de chorro lo han distribuido por todas partes. Con lo cual, originalmente pensamos que esto podía ser simplemente esa contaminación de fondo. Y luego aparecían pequeñas trazas de los otros isómeros que interpretábamos o podíamos entender que correspondían a esa época inicial en la que se fumigaba con el HCH técnico. Sin embargo, había una cosa que nos llamaba poderosamente la atención. Aquí en este mapa se ve dónde ha habido fábricas de lindano en Europa, han estado muy concentradas en Centro Europa, en Alemania, en Hungría, etc. Y en España hemos tenido también una fabricación bastante intensa y en concreto este punto de aquí es la ciudad de Sabiñánigo, que está en los Pirineos. Sabiñánigo es una pequeña ciudad industrial y durante décadas tuvo una fábrica que era Inquinosa, que estuvo fabricando lindano purificado, y todos los restos de isómeros que no se utilizaban pues eran descartados y se almacenaban en dos vertederos, el vertedero de Sardas y el vertedero de Bailín, dos vertederos que estaban, bueno, pues al aire libre y que el efecto de la lluvia, el efecto del viento y demás iban movilizando estos polvos blancos y producían contaminaciones.
El resultado de todo esto fue que las protestas de la gente, de los agricultores, ganaderos y demás de Sabiñánigo hicieron que finalmente Inquinosa cerrase su fábrica y dejó todo absolutamente abandonado, con grandes cantidades de suelos y de restos de elementos contaminantes que todavía están a día de hoy por tratar. Todos los restos de HCH que se habían vertido en los dos grandes vertederos que están cerca de Sabiñánigo, se decidió que había que moverlos y trasladarlos a esta celda en la cual iban a quedar retenidos durante un periodo no inferior a 30 años hasta que se encontrara o se encuentre una manera de deshacerse de todos estos productos contaminantes. La movilización de miles de toneladas de polvo de HCH, nosotros pensamos que iba a tener un efecto medioambiental indiscutible y también teníamos la sospecha de que el lindano que habíamos encontrado en el Ibón de Sabocos no era simplemente el lindano que circula por toda la atmósfera, sino que provenía de Sabiñánigo. Entonces, efectivamente, cuando se empezaron a realizar estas obras, durante el verano de 2014, continuamos haciendo nuestras analíticas y nos llevamos una sorpresa increíble. Esta es la firma que tenía el agua del Ibón de Sabocos antes de las obras y esta es la firma de los distintos isómeros que tenía durante las obras. En este caso, el isómero alfa es el prevalente porque es el más abundante en el polvo que se descarta para la producción de lindano. Y sin embargo, el lindano en este caso se transformó en un residuo pues, mucho más circunstancial. Por otra parte, también las cantidades aumentaron de manera importante. Decidimos que esto era un buen principio y continuamos haciendo análisis y durante los meses siguientes vimos que la firma de los isómeros había cambiado y teníamos unas estadísticas que nos decían que efectivamente este lindano, los distintos isómeros, sí que provenían de Sabiñánigo y que no eran el resultado de esa circulación global, sino que era el resultado de un transporte atmosférico mucho más local. Nos preguntamos también si había vientos prevalentes desde la zona del valle, en Sabiñánigo, hacia las montañas que justificaran el que estos polvos de HCH hubieran llegado a las montañas. Y lo que hicimos fue rastrear los vientos prevalentes y dominantes en toda la zona durante 2 meses. Y lo que vimos, aquí tenemos el Ibón de Sabocos, aquí tenemos Sabiñánigo y en esta dirección, que es una dirección nor-noreste, resulta que los vientos no son unos vientos prevalentes. En cambio, en la dirección contraria sí que tenemos vientos prevalentes. ¿Cómo podíamos explicar esto? Bueno, pues de nuevo, ya finalmente, tuvimos que echar mano a las brisas diurnas que se producen en los antiguos valles glaciares y cómo los aires cálidos del valle van ascendiendo lentamente por los valles glaciares hacia alcanzar las cumbres y entonces en ese caso es cuando se produce el transporte de estas partículas desde los vertederos hasta los lagos. Todo esto lo publicamos el año pasado, el año pasado, en un artículo que se puede consultar y donde tenemos todos los datos. No me gustaría dejar con un mal sabor de boca, porque esto parece que hemos comenzado hablando de geología y hemos terminado hablando de un desastre ambiental de primera magnitud. De hecho, al lindano en Sabiñánigo se le conoce como el Chernóbil español. Esperemos que la cosa cambie. Pero bueno, voy a dejar simplemente una pequeña historia para cerrar un poco el origen de los ibones y está relacionado con la mitología clásica, la mitología griega
Y en este caso, bueno, pues este pequeño relieve que se encontró en una pequeña ermita en el Pirineo francés, es la que se conoce como la Paire d'Eau. Bueno, pues representa a una mujer que está dando a luz a una serpiente y esta serpiente está amamantándose de un pecho. Entonces, bueno, pues los que conocen la mitología clásica, este bajorrelieve parece que está directamente vinculado a la leyenda de Pirene y Hércules. ¿Cuál es esta leyenda? Bueno, hay distintas versiones, pero una de ellas, la que nos parece más acertada, es que efectivamente la princesa Pirene, que vivía en el norte de la península ibérica, fue seducida por Hércules mientras estaba realizando uno de sus trabajos, los famosos trabajos de Hércules, llevando el ganado de Gerión y atravesando la península ibérica, y entonces, fruto de esa relación amorosa, pues la joven quedó encinta. Y como suele suceder en los mitos clásicos, bueno, pues la cosa no fue bien. En estas situaciones de semidioses y humanos y demás, las cosas no van bien. Y la joven dio a luz a una serpiente y eso la horrorizó tanto que huyó a los bosques y se dejó morir de hambre. Entonces, bueno, pues Hércules, cuando se enteró de la noticia tan triste de la muerte de su amada, volvió al lugar donde había muerto y para hacer un homenaje, pues quemó los bosques donde ella había muerto, una gran pira funeraria, y empezó a mover las rocas para hacer un túmulo, y esas rocas que él movió son los Pirineos, según la mitología clásica. Y claro, ya se cierra la historia diciendo que, bueno, las lágrimas de Hércules mientras iba amontonando las rocas en el túmulo de su amada Pirene, pues dieron lugar a los ibones que nos encontramos hoy en el Pirineo. Y sin más, bueno, yo creo que ahora ya es el momento de abrir un turno de debate, si les parece bien, y yo creo que ya podemos quitar la presentación, si soy capaz de hacerlo. No voy a ser capaz de hacerlo. Well, I think I'm going to need some help to get rid of the presentation. Sure, let me see if I can unshare your screen. Okay, so I can, if you're done with the presentation, I can turn it off. It's fine. Okay, ready, set, go. Nope, nope, nope. Now you're seeing my screen and that you don't want to do. Hold on. Okay, there we go. You got that. Awesome. So you don't see my screen, right, anymore? True. Okay, good. All right, we're having a little technical difficulty in the office here today. So thank you, Ross, for the heads up on some of the things that were happening. For some reason, my camera wouldn't go off and then my mute button just kept unmuting itself. So. Bueno, había una pregunta en el chat, si soy capaz. Ah, sí, dice. Sí, Alfonso, perdón. Sí. Que es que pidieron antes, si al registrarse, preguntaban si había alguna pregunta. Y claro, sin saber exactamente la naturaleza de la presentación, pues yo mandé una pregunta que era muy global y muy del cambio climático, ¿no? O sea que no hace falta que le hagan ningún caso a esa pregunta porque está como ya fuera de contexto de la presentación. Listo. Tengo otra pregunta, pero esa del cambio climático no hace falta que la trate, que era mía. Sí tenía una pregunta, si se puede. Sí, claro. Que en las medidas que tomaron así de los compuestos que se encontraban en los ibones, había mucho lindano, ¿no? Y luego hicieron el traslado y se bajó el nivel de lindano y se subió el nivel de otros compuestos, ¿no? Sí. Eso se tomaba como buena noticia porque las otras formas del HCH no son dañinos, o porque lo que sí veo también es que al paso de los siguientes 2 tomas,
parecía que ibas aumentando el lindano de nuevo. Entonces es como una pregunta No, compuesta. sí, ¿Hay buena noticia o mala noticia? No, es que no. No es buena No es noticia. buena. No Ok. es buena noticia. No es simplemente que variaran los porcentajes, sino que además se incrementaron mucho. Es decir, lo que vemos, las barras que vemos con los Sí. porcentajes son porcentajes, pero estábamos hablando antes de partes por millón y ahora ya estábamos hablando de unas concentraciones que eran bastante superiores. Y que además lo que nos mostraba es que efectivamente ese HCH técnico que estaba almacenado en los vertederos era capaz de movilizarse y de contaminar el medio ambiente. Los otros isómeros no tienen esas características insecticidas, pero sí que son dañinos para el medio ambiente. De hecho, producen un líquido denso que penetra en el interior de los suelos y que dificulta muchísimo y contamina tanto las raíces como los frutos y las plantas en general, los animales. También en sus tejidos grasos acumulan estos HCH y hemos tenido ya 2 o 3 episodios en el río Gállego, que es el río que pasa por Sabiñánigo, que los niveles de HCH por estas filtraciones que se han producido a raíz del movimiento de tierras que se hizo en el año 2014, el agua de boca ya no era saludable y la gente tenía que dejar de consumir agua del grifo. Con lo cual es un problema medioambiental muy grande porque además, como digo, el lindano y en general los HCH son muy persistentes en la naturaleza. Es algo parecido a los clorofluorocarbonos en la alta estratosfera, es otro tipo de molécula y son otras reacciones, pero también los clorofluorocarbonos son unas moléculas sintéticas que no existen en la naturaleza y que por lo tanto cuando se liberan pues producen unos efectos absolutamente, bueno, pues incontrolables en principio por la propia capacidad de resiliencia que tiene el planeta. El planeta es capaz de controlar aquellos contaminantes que son naturales y que son de alguna manera fácilmente filtrados por los propios mecanismos naturales. Cuando aparecen moléculas que son completamente extrañas, pues no hay mecanismos biológicos en principio que sean capaces de procesarlas adecuadamente y persisten muchísimo. Entonces, bueno, pues se emplean para hacer ese tipo de dataciones de saber hasta dónde ha llegado el efecto antropogénico. Ya, entendido. O sea, si la entendí bien, hay unos centenares de ibones, Sí, unos 200 o algo. 200. O sea, un número discreto. ¿Y hay alguna protección hoy en día que impone el gobierno? O sea, No hay, esa es una pregunta interesantísima. No hay una figura de protección específica para los ibones, no existe. Los ibones están catalogados como humedales y los humedales en general, tanto las lagunas saladas como los lagos endorreicos o los lagos glaciares tienen un cierto nivel de protección, pero una figura específica para proteger los ecosistemas de los ibones no existe. Y solamente están más protegidos los ibones que están dentro de espacios naturales, de parques naturales y demás, pero como tales ibones no. De hecho, uno de los problemas, las poblaciones humanas que viven en las montañas, en los Pirineos, han empleado los ibones durante mucho tiempo como reservas de agua para la agricultura, para la ganadería, agua de boca, con lo cual, bueno, pues hay una relación, hay una cierta simbiosis entre las sociedades que viven en las montañas con el uso del agua. Entonces, incluso protegerlos sería complicado porque si se aplica una legislación general y se dice a partir de ahora no se puede hacer nada en los ibones, habría un problema para los habitantes. Sí. Entonces,
hay que pensar más bien en una zonificación, de decir, estos ibones hay que preservarlos porque tienen unas características ambientales muy específicas y hay que protegerlos más. Estos ibones que durante siglos han sido utilizados por los pueblos del Pirineo, pues que sigan utilizándolos como los han venido utilizando hasta ahora. Un poco parecido a lo que se hace con las reservas marinas en determinadas islas, que hay zonas de protección total, hay zonas en las que durante unos meses sí que se permiten determinadas actividades y hay otras zonas que son libres, ¿no? Y todas son zonas costeras marinas de igual importancia, pero hay que conseguir ese equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente. Y los ibones son esenciales para las comunidades humanas que viven en las montañas. Entonces No, tiene sentido. es Sí, complicado. Y se trató en los medios de comunicación, se comunicó, se anunció, había algún interés de parte de los medios y también de parte del gobierno, ¿no? Sí, ha habido mucho interés y sobre todo ha habido plataformas ciudadanas que se han movilizado y que han forzado de alguna manera a que el gobierno de Aragón haya, bueno, pues tomado medidas y haya invertido ya muchos millones de euros para una solución que ha sido el movilizar todos estos miles de toneladas a un vaso que está protegido, pero esa es una solución temporal. Lo único que saben que se puede hacer de manera definitiva es incinerar estos restos, pero claro, incinerarlo significa que o bien se monta una planta incineradora y eso va a producir también una contaminación atmosférica muy grande, o si no, se trasladan por carretera hasta las incineradoras que hay en Francia. Y a día de hoy, por carreteras de montaña, trasladar miles de camiones con estos productos es absolutamente inviable, con lo cual, bueno, pues lo único que se ha hecho ha sido almacenar el problema para que dentro de 30 o 40 años los legisladores del futuro vean qué pueden hacer con eso, porque ese HCH continuará ahí y va a continuar durante siglos y siglos. Entonces es un problema que no está resuelto ni muchísimo menos. Claro. Y el HCH que llega a Libón llega por el aire. Claro. Y el HCH, si llega por el aire a Libón, ¿qué es lo que está pasando con el agua que se está conectado? O sea, con los ríos. Sí, la suerte que tenemos, quiero decir, los niveles que nosotros hemos medido en los ibones son unos niveles muy bajos, es decir, no suponen en principio peligro ni para la fauna ni para los seres humanos, pero en cambio, desde el punto de vista científico, son tremendamente interesantes porque las aguas de los ibones, que están en la cabecera de las redes hidrográficas, son en principio las aguas más puras que vamos a tener. Entonces, si esas aguas más puras ya tienen rastros y restos de estos contaminantes, aguas abajo la cosa va a complicarse. Es decir, estamos bajando, por decir así, el nivel de calidad de las aguas de toda la red fluvial. Y la red fluvial, además, termina desembocando en los océanos, con lo cual, bueno, pues tenemos un problema importante. Pero a día de hoy no es que estemos preocupados por los niveles de lindano para la seguridad humana o la seguridad del ecosistema, pero sí que es, desde el punto de vista científico, muy interesante el averiguar cuáles son los canales de transmisión, cómo se produce ese transporte, porque en otras zonas ese transporte puede dar lugar, como hemos comentado, a contaminaciones en ríos y contaminaciones en lugares donde sí que puede afectar a la calidad de vida humana. Claro. Y bueno, pues relacionando un poco, pero me parece que es interesante, bueno, pues la pregunta que había escrito antes, si se dan cuenta, entre las cosas que hemos recogido en los ibones cuando hemos ido a tomar nuestros muestreos, nos hemos encontrado, bueno, pues eso, bolsas de plástico, bueno, restos de excursionistas de lo más diverso. Entonces, todos nosotros podemos ayudar a preservar estos entornos y tenemos que pensar que todo lo que nosotros llevamos a las zonas naturales
pueden ser una fuente potencial de contaminación. Entonces, lo más sensato es no dejar restos atrás, recolectarlos todos y depositarlos en los sitios más adecuados. Esas pequeñas ayudas, el famoso piensa globalmente y actúa localmente, es decir, actúa cada vez que vas a un sitio y hazlo de la manera más sensible, es lo que puede hacer que el medio ambiente, la naturaleza, bueno, pues continúe siendo lo que es. Es un poco lo que los buceadores decimos cuando estamos buceando en lugares fantásticos, arrecifes de coral y demás. Decimos, llévate solamente los recuerdos y deja solamente tus burbujas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo había gente que se cogía sus ramas de coral, se las llevaba y demás, y eso era un buceador, no es un problema. 10.000 buceadores buceando en el mismo sitio y cada uno arrancando su ramita de coral o llevándose su erizo o su estrella de mar de recuerdo, sí que es un problema medioambiental. Entonces, eso mismo lo tenemos que pensar las personas a las que nos gusta la montaña y nos gusta ir a hacer excursiones por la montaña, es decir, bueno, pues los restos de nuestros bocadillos, de nuestros picnic, nos los llevamos y los depositamos en los sitios adecuados. Esos pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia muchas veces para todo este cambio global que estamos experimentando. No sé si hay alguna cuestión más. En cualquier caso, si no tienen más dudas, para mí ha sido una verdadera delicia compartir estos minutos con ustedes. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquitín de Aragón, del medio ambiente de Aragón, de los Pirineos, que todos los que somos aragoneses, cuando hablamos de los Pirineos, sentimos algo por dentro. Y una de las experiencias que más nos gusta a los aragoneses es compartir los Pirineos con la gente que viene, y de hecho muchos de los estudiantes que han venido este año a SYA, como otros años, sus familias españolas, de las primeras cosas que han hecho ha sido llevárselos a los Pirineos, a Jaca, a alguno de los valles para que conozcan ese lugar. Y de hecho también en ciencias ambientales una de las salidas de campo que tenemos prevista es ir a Sabiñánigo, conocer el problema medioambiental de primera mano, ir a uno de los Ibones y conocer, bueno, pues todo el proceso de formación del Pirineo. Me parece que es una oportunidad muy bonita la que tenemos, tanto bueno, pues SYA España como SYA Francia, que también tienen su buena dosis de Pirineos, que los Pirineos franceses son maravillosos y también hay un montón de ibones, de lagos glaciares en la vertiente francesa de los Pirineos. En cualquier caso, un verdadero placer y estoy para lo que ustedes gusten. Bueno, Muchísimas gracias, Alfonso. muchas gracias. Ross, Rocío. Ha sido un Gracias. placer. Hola. Muy interesante, gracias.